Bueno, entonces, el informe de la Comisión de la Verdad, que termina publicándose el año 2003, después de un par de años de trabajo, es hoy en día no solamente el documento oficial de la GER, sino es lo que también se enseña en los colegios, los periodistas, los medios de comunicación utilizan, y por supuesto en el mundo académico también es la referencia obligada cuando se quiere hablar sobre esta época. Hay dos documentos en los que yo voy a trabajar, que tienen que ver sobre el pueblo Ashánica, de este gran informe. Y estos documentos fueron elaborados en base a distintas metodologías, recogiendo como punto de partida los testimonios indígenas. Entonces, no es una elaboración solamente de fuera, pero una elaboración interpretada desde fuera, narrada, digamos, al estilo, ¿no?, de la historia lineal, cronológica, occidental y moderna, pero basándose en testimonios indígenas que fueron de distinta manera. Hubo audiencias públicas donde los indígenas, como Santiago Contoricón, que fue un Pincátzara y también un gran guerrero en esta época, y elegido 2 veces alcalde del distrito de Río Tambo, que abarca justamente el territorio que les acabo de mostrar en el mapa, donde ahí está en la audiencia pública expresando su testimonio ante los miembros de la Comisión de la Verdad. Estas audiencias públicas se transmitían además por la televisión, pero además de estas audiencias públicas, estos testimonios, hubo equipos de trabajo especializados que viajaron a las regiones, a las comunidades, a recoger también testimonios en entrevistas individuales y también en entrevistas grupales. Entonces hay un montón de testimonios en el informe, pero también hay una narrativa, digamos, ¿no es cierto?, que trata de ir explicando lo que ocurre. Y lo que ocurre es que llegan los dos grupos armados, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, llegan a la región de la Selva Central, en realidad huyendo de la represión de las Fuerzas Armadas, principalmente. En el caso además del territorio, en esta zona del río Tambo y del río N, es un callejón estratégico, ¿no?, una región estratégica muy interesante, porque la zona donde empieza Sendero Luminoso es en la zona de Ayacucho, que queda justo acá al sur, del río N. De hecho, el río N es el mismo río, el río Apurímac, que viene de Cusco y de Ayacucho, que cambia de nombre al cambiar de departamento y con el afluente del río Mantaro. Hoy en día es una de las 2 zonas donde Sendero Luminoso sigue activo. Sin embargo, Sendero Luminoso hoy en día ya no tiene un proyecto político, es prácticamente un grupo, una mafia vinculada al narcotráfico. Entonces hacen algunas acciones armadas ahí, pero digamos ya el proyecto político se ha perdido básicamente en el camino, ¿no? Entonces, y quedan en 2 lugares. Uno de los lugares es este de aquí, una zona absolutamente vinculada al narcotráfico, ¿no? Entonces, al sur del territorio asháninca encontramos, y entonces, bueno, me voy a detener más en Sendero, que es el caso interesante en esta región, porque Sendero el año 89 va a tomar control de toda la provincia, que es todo lo que estamos viendo ahí, desde exactamente el río Tambo. Después hace una curva y sigue, digamos, en dirección norte, ahí lo vemos, ¿no es cierto?, al final, donde dice la frontera, ¿no?, es hasta donde llegó Sendero Luminoso en el control del espacio. Entonces, Sendero va a ir entrando a esta región, va a organizar incursiones en las comunidades, arengando a la gente, empiezan llevándose a los jóvenes secuestrados. Muchas familias escondían a sus hijos pequeños para que no se los lleven, y poco a poco van a tomar control. Va a haber también algunos ashánicas que van a apoyar a Sendero Luminoso. Esto es importante decirlo, no todos los ashánicas fueron forzados, y de ahí va a venir también una narrativa de la guerra, en la que los asháninca van a resaltar la idea de haber sido engañados. Fuimos engañados, ¿no? Entonces hubo alguna gente que sí se enganchó con el proyecto senderista, pero en realidad solamente muy pocos, algunos maestros bilingües, algunos ashánicas más aculturados, más vinculados a la vida urbana,
lograron tener posiciones de comando al interior de la organización senderista, pero la gran mayoría de ashánicas eran lo que los senderistas les llamaban la masa. Y la masa, la función de la masa era trabajar para los mandos senderistas, o sea, conseguirles el alimento, prepararles la comida. En el caso de las mujeres, pues eran violadas sistemáticamente, ¿no? O utilizadas sexualmente por los líderes que en su mayoría eran foráneos a la región, ¿no? Entonces, lo que va a insistir el informe de la Comisión de la Verdad es en esta explicación cronológica, cómo llega Sendero a la zona, qué es lo que ocurre, ¿no? De a pocos en el territorio, cómo van copando el territorio, y haciendo un énfasis especial en el impacto sufrido directamente por la población ashánica en la forma de violencia directa, ya sea asesinato, tortura, violación sexual, desplazamiento forzado, servidumbre y esclavitud, ¿no? Entonces, ahí está el énfasis del informe, que tiene la lógica de los informes de derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, va en esa línea. De hecho, toda esta región, unas 20 comunidades que desaparecieron, toda la gente fue trasladada a esa zona de ahí, que es una zona más alta, hoy en día forma parte de un parque nacional, Parque Nacional Otishi, esa zona del Alto Siquireni, ¿no? En el círculo, todas las comunidades entonces desaparecieron. Yo sobrevolado en esos años en avioneta la región, y no había ninguna construcción, ninguna casa, no quedaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, o habían podido salir del territorio hacia otros lados, ¿no? Por su propia cuenta, o habían sido llevados por Sendero a lo que ellos llamaban estos campos o bases comités de apoyo, bases de apoyo. El año 91 va a empezar a cambiar esto, y se van a organizar entonces los ashánica en distintos lugares, en el Gran Pajonal, que es la zona norte, digamos, ¿no? Del río Tambo hacia el norte, saliendo del mapa, queda Gran Pajonal, que fue parte importante en la geografía de la intervención de Juan Santos Atahualpa. Ahí se va a organizar un ejército ashánica, y luego en la zona de la frontera se va a organizar otro ejército ashánica, con todas las comunidades del Bajo Tambo yendo por turnos a, ¿no? defender la frontera, y luego desde el otro punto extremo a este lado va a empezar otro grupo también de ejército ashánica, o como se empieza a llamar en la terminología oficial, los comités de autodefensa o los ronderos. Una última cosa antes de entrar ya a los ronderos y explicarles con más detalle a los guerreros ashánica en Contrasendero. Otro elemento importante de la Comisión de la Verdad es las consecuencias. El informe de la Comisión de la Verdad termina con una serie de sugerencias hechas al Estado peruano, y como parte de esas sugerencias se crea el año 2006 un Consejo Nacional de Reparaciones, y como parte de ese Consejo Nacional de Reparaciones se nombra a una mujer ashánica, Luzmila Chiricente, miembro de esta Comisión Nacional y encargada además de ver el tema de las reparaciones en la zona ashánica. Ella fue víctima de la violencia, su hijo fue secuestrado y desaparecido por Sendero Luminoso, nunca apareció, además de varios sobrinos y otros parientes, ¿no? Lo interesante es que Luzmila Chiricente también es la presidenta, fundadora y presidenta de una organización de mujeres indígenas, la FREMAN, la Federación Regional de Mujeres Ashánica, Caquinte y Nomachiguenga, y entonces tiene un trabajo, o sea, se ha juntado el trabajo de la Comisión Nacional de Reparaciones con el trabajo con las mujeres ashánicas. Y eso después voy a retomarlo, por eso lo quiero mencionar en este momento, porque es importante para entender entonces el rol de la mujer ashánica en este proceso. Pero vamos a dejar las mujeres entre paréntesis y vamos a volver a los guerreros varones. Entonces, lo que vamos a tener es esta visión de los ronderos o bayerite o autodefensa ashánica, ¿no? Como digo, es una iniciativa, por un lado, propia de los ashánica, pero que engancha entonces con una política del gobierno de Fujimori de crear estos comités de defensa civiles a los que el Estado eventualmente les da por cada comunidad unas 10 escopetas. Claro, muchos ashánicas tenían escopetas para cazar ya de antes, entonces, bueno, usan sus propias escopetas de caza.
como las que vemos, o con arcos y flechas como vemos a algunos, ¿no? Entonces, y ellos van a ser los que van a tener, digamos, el enfrentamiento fuerte con Sendero Luminoso. En algunos casos, dependiendo de los lugares, por ejemplo, en el caso de Gran Pajonal, donde está tomada esta foto, ahí la presencia militar fue menor, pero en otros lugares, cuando había muy pocos ronderos, sí había una mayor presencia del ejército peruano. Entonces van a trabajar juntos el ejército con los ronderos, pero interesante también cómo esto es recogido, vamos a verlo después en los dibujos de los jóvenes, esta relación entre soldados y ronderos ashánica. Lo que va a ocurrir entonces, posteriormente a la violencia, es que, como señalas, hay dos personas, sobre todo una que ha trabajado mucho el tema de la memoria después de la violencia, es Leslie Villapolo, una psicóloga social. Leslie Villapolo insiste, digamos, hay varias memorias, pero esta memoria, digamos, la memoria que cuenta el rol de los ronderos como héroes de la guerra se va a convertir en la memoria hegemónica. Es decir, para la mayor parte de los ashánicas, esta es la versión principal. Y va a haber otros aspectos de la guerra que se van a ocultar o minimizar o silenciar, ¿no? Entonces, para los propios ashánicas es fundamental, porque además como vencedores de Sendero Luminoso, porque terminaron derrotándolos, esta visión de los vencedores es la que se va a convertir en la visión hegemónica. Y eso va a llevarlos a, digamos, también empoderarse políticamente. Cuenta un líder ashánica, entrevistado por Leslie Villapolo precisamente, que un amigo suyo lo invita a postular a la alcaldía, un partido vinculado al presidente Fujimori, diciéndole: vamos a lanzarnos a las elecciones, nos toca gobernar a los ronderos, ¿no? Entonces hay esta idea de que ellos que han luchado en la guerra son los que tienen ahora, ¿no?, la autoridad moral también para gobernar, ¿no?, esta región. Y de hecho el primer alcalde, 2 veces elegido además, Santiago Contoricón, que fue justamente un líder importante rondero, ¿no? Y van a empezar entonces a contarse la historia. Y aquí yo voy a empezar ya a retomar también los testimonios de los jóvenes. Bueno, aquí vemos, eran todos, los viejitos, todo el mundo participaba, ¿no? Con escopetas, con arcos. Y aquí vienen los dibujos. Desgraciadamente tenía solamente la versión en blanco y negro, están a color. Estos dibujos fueron recogidos por una alumna de la maestría en un pequeño proyecto de investigación, Sofía Silva, el año pasado, y con chicos terminando la secundaria de 18, 17, 19 años, la mayoría, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener son los testimonios, ¿no? Y dice esta chica, Ana: mi papá es rondero hasta ahora, pero en esos tiempos era peligroso, yo era bebé, mis hermanos estaban niños, mamá cuidaba de nosotros. Dice que tenía miedo de mi papá, es decir, que se muera, ¿no? Tenía miedo de mi papá, sabía que peleaban cara a cara contra los rojos. Los ronderos iban adelante porque conocían la zona y podían ser muertos más rápido. Y el término, de hecho, que van a utilizar los ashánicas para referirse a Sendero es el término de rojos, porque ¿no?, se identificaba al MRTA como los negros, ¿no?, a los senderistas como los rojos por el uso de las banderas rojas, ¿no? En lengua ashánica es Cationcari, perdón, que a veces se pronuncia también Cachoncari o Cachoncari, dependiendo, ¿no?, los dialectos locales, ¿no? Entonces, hablan siempre de los rojos para referirse a Sendero, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el enfrentamiento. A este lado se ve clarísimamente los ashánicas con sus trajes, ¿no es cierto?, sus arcos y flechas. No necesariamente tenían arcos y flechas, porque hemos visto estaban con escopetas, ¿no? Pero esa es la representación en el imaginario. Y por otro lado tenemos a los senderistas encapuchados, ¿no?, con la bandera roja. Es una bandera roja, no se ve el color, pero la bandera roja, ¿no?, de este lado, atacándonos, ¿no? Entonces, la valentía de pelear cara a cara, ¿no? No escudarse, no taparse, ¿no? Y va otro joven, en este caso, un chico dice, ¿no?, se formó la ronda
los hombres tenían armas que habían entregado los militares y Fujimori, pero con la fuerza sháninka vencieron nuestros padres, tíos y hermanos. Entonces, y este es el dibujo que va con esa leyenda, ¿no? Entonces tenemos el helicóptero, vemos a los militares, pero los militares no podían vencer a Sendero Luminoso si no era con la fuerza sháninka, ¿no es cierto? O sea, es la fuerza sháninka lo que va a permitir que se venza a Sendero. Y lo interesante es que esto no es solamente algo de los jóvenes, sino en otros testimonios recogidos en el libro de Weber, Miguel Camaiteri, al que yo también he conocido personalmente, que era un gran líder en el Gran Pajonal y que él era el organizador del ejército sháninka del Gran Pajonal, él cuenta, ¿no? Yo estuve pidiendo, fue a buscar a los militares para que los apoyen en la lucha contra Sendero. Y dice Camaiteri, yo estuve pidiéndoles para que nos apoyen, no querían apoyarnos, el ejército. Entonces, ¿para qué esperamos? No vamos a esperar el ejército, porque el ejército no cree en nada, no está interesado. Entonces, bueno, le dije, agarramos las armas, empezamos a trabajar. Entonces, no vamos a esperar a que llegue, ¿no?, el ejército para hacerlo, es un asunto de nuestra vida, de nuestro territorio. Y Camaiteri, como Pincatsari también, como Santiago Contoricón, va a haber otro personaje que es en el que yo quiero concentrarme un poquito, que es el caso de Quitóniro. Quitóniro es el nombre, Quitóniro en lengua sháninka significa alacrán, y es el nombre de un jefe sháninka llamado Emilio Ríos, llamado antes también Emilio Simón, cambió de nombre varias veces, un gran líder. Es una foto que yo tomé en el año 92 más o menos. El que está de espaldas dirigiéndose a los ronderos es Quitóniro. Falleció también ya hace algunos años y eso también por eso me parece interesante, no solamente por el rol protagónico que tuvo Quitóniro era el jefe de la comunidad que estaba justamente en la frontera, ¿no?, ahí donde hemos visto. Y hoy en día la escuela en esta comunidad en Poyeni donde vivía Quitóniro y él era jefe, el colegio se llama Emilio Ríos, y en el techo de la escuela está el alacrán pintado, ¿no?, que es su nombre en asháninka. Y lo interesante es que una vez que ya falleció, entonces el único de estos Pincatsari que ha fallecido es él, la leyenda empieza a construirse, uno ya empieza a contar su historia, ¿no?, la historia de una persona muerta, y empiezan a haber cosas muy interesantes, ¿no? Primero, bueno, el recuerdo de la gente, ¿no? Un profesor asháninka dice, Quitóniro, que fue rondero en esa época, dice, ¿no?, y hoy día es autoridad comunal, Quitóniro nos habló, no hay que desanimarnos, hay que organizarse para que hagan las flechas. Es decir, cuando estaban, ¿no?, sintiéndose ya derrotados por Sendero Luminoso antes que lleguen los militares, Quitóniro es el que los va a animar. Otro dirigente asháninka recuerda, nuestro primer dirigente Quitóniro ha sido declarado héroe de los asháninka. Y los jóvenes, bueno, acá está lo Quitioncari, nosotros les decía, ¿no?, rojo por las banderas. Se me ha movido la... Bueno, entonces tenemos otro dibujo donde el título, la leyenda de lo que cuenta esta chica Ana, de 17 años, dice, los hombres asháninka combatían frente a frente, cara a cara, sin miedo, como buenos guerreros. Y terminas la leyenda diciendo, Tsame Quitóniro, que significa vamos Quitóniro, ¿no es cierto? Entonces Quitóniro es el líder que va a permitirles vencer, ganar, ¿no? Y luego otro joven, este es un chico, otra chica, Eva, de 18 años, dice, ¿no?, el conflicto que me cuentan mis abuelos y en el colegio, que se enfrentan por su tierra y su vida. Se organizan, el jefe de la comunidad era Emilio Ríos. Entonces, nuevamente, en las narrativas, digamos, de los jóvenes, el gran personaje es Quitóniro. Ahora, ¿qué ocurre con Quitóniro y su muerte? Y esto es una cosa muy interesante, es algo todavía para explorar, y es que hay muchas versiones sobre la forma que ha muerto. Aparentemente murió en un accidente, pero cuando uno, ¿no es cierto?, en la actualidad la gente, ustedes preguntan, o cualquiera pregunta cómo murió Quitóniro, hay un montón de versiones, ¿no?, sobre la muerte de Quitóniro. Lo interesante es que sobre Juan Santos Atahualpa también hay muchas versiones de cómo murió, ¿no es cierto? Incluso la más radical es la que recoge Stefano Varese, que dice desapareció en humo, ¿no?
en humo, se convirtió en humo y desapareció, ¿no es cierto? Hay otras versiones en que lo mata a otro en una competencia para ver quién es mejor guerrero, en un accidente. Hay otra versión que dice que se emborrachó y vinieron los españoles a traición y lo mataron. En fin, hay muchas versiones. Bueno, está empezando a ocurrir con Quitóniro algo similar. Y lo interesante de eso es que esta vaguedad sobre, ¿no?, la muerte va generando esta aura, pues, ¿no?, de leyenda, de personaje mítico. Entonces ya está dejando de convertirse Quitóniro en un personaje histórico para convertirse en un personaje mítico. Finalmente, la guerra no ha terminado. Para los Asháninka la guerra no ha terminado. Terminó ese episodio, y aquí retomo la idea de Miqueas Mishari, ¿no es cierto? La gente siente, hay tres sentimientos muy fuertes en las comunidades Asháninka hoy en día: el sentimiento de haber sido engañados, ya les mencioné eso; el sentimiento del miedo. Unas colegas que han estado hace unas semanas ahí contaban cómo la gente se despierta en la noche ante cualquier ruido, esto es en el río Tambo, y dicen, Sendero puede volver. O en el río N lo asocian con la llegada, como les dije, de las empresas, lo voy a explicar ahorita también, ¿no? Y la idea de la desconfianza, ¿no? La idea de la desconfianza porque lo que generó Sendero fue el enfrentamiento entre un Asháninka contra otro, ¿no? Entonces un Asháninka mata a otro Asháninka. Y dice un joven, el que cuenta este dibujo, un chico, Pedro, de 18 años, dice, ¿no? Mis padres me contaron que en ese tiempo nadie era hermano. Llegó la desconfianza, un Asháninka mata a otro. Mi tío mató a mi primo, pero no porque él quería, sino que era obligado por los mandos senderistas. Por eso ya no se confía en Asháninka. Y añade más adelante este mismo chico, nadie es familia de nadie, tu hermano es el que sabe matar, tú debes matar. Entonces la desconfianza ya no es solamente frente al Estado, frente a las empresas, ¿no?, frente también a los otros Asháninka. Y eso está generando, ¿no?, situaciones de mucha tensión. Otra de las consecuencias del miedo lleva a que tengan más hijos los Ashánikas. Y hay una joven, Carmen, que dice, mi tía tiene 16 hijos. Sendero mató a muchos Ashánikas, hay que tener hijos si no van a haber más choris. Y chori es el término que usan los Ashánikas para referirse a la gente que viene de los Andes, o sea, los blancos, a los no Ashánikas, ¿no es cierto?, no indígenas, ¿no? Y otra madre de familia que ya tiene 6 hijos lo dice, ¿no?, para que no se termine nuestro pueblo. Entonces, una reacción inmediata es tener más hijos para que no se termine nuestro pueblo. Y como digo, en la zona del río N, yo he escuchado ahí sí que la gente dice, ¿no?, Sendero está volviendo. Y cuando uno les pregunta, bueno, ¿cómo sabe? Porque están llegando las empresas, ¿no? Entonces, ¿no?, el proyecto sobre todo el proyecto hidroeléctrico de Paquitzapango, es la principal amenaza, y eso para ellos es Sendero vuelve, ¿no? Entonces, retomamos esta idea de Miqueas Mishari, decir, ¿no?, se trata de defender en general un modo de vida, una relación con el bosque, etc. Finalmente, quiero terminar con las mujeres, la versión de las mujeres. En un principio, en general, los Asháninka, y una de las dificultades de la Comisión de la Verdad era que los Asháninkas hablen de lo que había ocurrido. La gente no quería hablar, ¿no? Una señora dijo, ¿no?, recordar es volver a enfermarse, ¿no? Entonces había una negativa a hablar. En general, para no traer a la memoria, ¿no?, los hechos dolorosos, en algunos casos también hechos de culpabilidad de gente que se fue con Sendero y que, digamos, se sentía culpable de lo que había ocurrido, pero también, como en otras sociedades indígenas, evitar mencionar a los muertos, ¿no es cierto? En muchas sociedades indígenas, hablar de los muertos es evitar que se continúe su camino hacia la otra vida. Entonces, una resistencia, por ejemplo, uno podía decir mi primo, mi sobrino, pero no podía uno dar el nombre de la persona que había muerto, ¿no? Lo interesante o lo curioso, digamos, es que hoy en día sí lo hacen, ¿no? Hoy día la gente habla más, no le gusta hablar del tema, ¿no? No le gusta hablar del tema todavía, pero lo hablan. Y lo hablan, yo creo, hay dos cosas que están ocurriendo ahí. Una es este rol del Consejo Nacional de Reparaciones, el rol de Luzmila Chiricente trabajando con mujeres Asháninka, y entonces
Y bueno, una parte de los encargos del Estado para el Consejo Nacional de Reparación es hacer una lista unificada de víctimas, un registro de víctimas, porque además uno de los puntos críticos en la Comisión de la Verdad, los detractores señalaban, para contabilizar cuántos muertos hubo, tener como fuente el documento nacional de identidad, pero como ocurre en muchas sociedades indígenas no tienen documentos de identidad. Entonces, bueno, hay que hacer un listado de víctimas. Por supuesto, como hay reparaciones de por medio y tampoco está claro qué tipo de reparaciones van a hacer, alguna gente se ilusiona y dice, bueno, nos van a dar dinero de repente. Entonces, bueno, empiezan a hablar de los muertos. Pero no solamente empiezan a hablar de los muertos, a hacer estas listas, sino que además las mujeres empiezan a hablar y empiezan a aparecer, por ejemplo, más denuncias de violaciones sexuales que no aparecieron hace 8 años o 10, cuando se empezaron a recoger los testimonios, ¿no? Y sobre todo, las mujeres empiezan a tener un rol fundamental en la transmisión de la memoria de lo ocurrido. Entonces, la forma en que los ayánicas hablan de lo que pasó en los años de la violencia es con esta fórmula, ¿no es cierto? Mi mamá me contó. Mi mamá me contó, en algunos casos son mis abuelos, en casos si es de los ronderos mi papá, pero es sobre todo, en la mayoría de casos, mi mamá me contó que ocurrió esto. Entonces las mujeres entonces están convirtiendo en las transmisoras de la memoria. Y acabo de tomar una cita de Leslie Villapolo que dice, ¿no? Si durante la época de la violencia las mujeres preferían callar y ocultar los hechos a sus hijos para evitarles el sufrimiento, ahora hablan para que sus hijos no repitan la historia del engaño. Se convierten en portadores de memoria, hacen del hogar un lugar del poder de su palabra. Se sienten autorizadas a transmitir memorias. Y en la tradición ayánica, mientras la ignorancia pierde, el conocimiento salva. La importancia que manifiestan las mujeres de recordar es para no volver a ser engañados. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Y dice una promotora de salud también, ayánica, dice, ¿no? En caso que no nos hagamos más fuertes, ahí sí de nuevo nos van a llevar, porque ya la gente sabe, ya piensa. Hay gente que dice, cuando vengan, de nuevo, no nos van a engañar, hay que ponerse fuertes. Yo sí les cuento a mis hijos, mi hija cuando me escucha hablar, ella está mirando y le digo, cuando vienen los foráneos y preguntan dónde está tal, no le vayas a decir nada. Entonces, esta idea de no repetir el engaño. Ahora, lo que va a ocurrir es que mientras que la vida, los recursos, el territorio indígena no estén realmente asegurados, estas amenazas sigan latentes, ya no de Sendero, sino de las empresas, etcétera, la guerra, los ayánicas van a seguir viviendo en tiempos de guerra. Muchas gracias. Estas audiencias públicas se transmitían además por la televisión, pero además de estas audiencias públicas, estos testimonios, hubo equipos de trabajo especializados que viajaron a las regiones, a las comunidades, a recoger también testimonios en entrevistas individuales y también en entrevistas grupales. Entonces hay un montón de testimonios en el informe, pero también hay una narrativa, digamos, ¿no es cierto?, que trata de ir explicando lo que ocurre. Y lo que ocurre es que llegan los dos, también es la referencia obligada cuando se quiere hablar sobre esta época. Hay dos documentos en los que yo voy a trabajar, que tienen que ver sobre el pueblo ayánica, de este gran informe. Y estos documentos fueron elaborados en base a distintas metodologías, recogiendo como punto de partida los testimonios indígenas. Entonces, no es una elaboración solamente de fuera, pues una elaboración interpretada desde fuera, narrada, digamos, al estilo, ¿no?, de la historia lineal. Bueno, entonces, el informe de la Comisión de la Verdad, que termina publicándose el año 2003, después de un par de años de trabajo, es hoy en día no solamente el documento oficial de la guerra, sino es lo que también se enseña en los colegios,
los periodistas, los medios de comunicación utilizan, y por supuesto en el mundo académico, grupos armados, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, llegan a la región de la Selva Central, en realidad huyendo de la represión de las Fuerzas Armadas, principalmente. En el caso además del territorio, en esta zona del río Tambo y del río N, es un callejón estratégico, ¿no? una región estratégica muy interesante porque la zona donde empieza Sendero Luminoso es en la zona de Ayacucho, que queda justo acá al sur, del río N, cronológica, occidental y moderna, pero basándose en testimonios indígenas que fueron de distinta manera. Hubo audiencias públicas donde los indígenas, como Santiago Contoricón, que fue un pincáchara y también un gran guerrero en esta época, y elegido 2 veces alcalde del distrito de Río Tambo, que abarca justamente el territorio que les acabo de mostrar en el mapa, donde ahí está en la audiencia pública expresando su testimonio ante los miembros de la Comisión de la Verdad.